Buenas, mi nombre es Aura María Campero Barros y en esta ocasión estaremos hablando sobre la lingüística. En primer lugar, hablaremos sobre la historia de la lingüística, antes de reconocer su verdadero y único objeto. Esto se divide en tres fases. En la primera fase se dice que se comenzó por organizar lo que se llamaba gramática, que es un estudio inaugurado por los griegos y continuado por los franceses. Está fundado por la lógica y además lo que la gramática se propone es únicamente dar reglas para distinguir las formas correctas de las incorrectas. Es una disciplina normativa y muy alejada de la pura observación. En una segunda fase aparece la filología, asociada con el movimiento científico creado por el señor Friedrich August Wolff en 1777 y que aún existe en nuestros días. La lengua no es el único objeto de la filología. Este primer estudio lo lleva también a ocuparse de la historia literaria, de las costumbres, de las instituciones, entre otros. Por último, en una tercera fase, se dice que se comenzó cuando se descubrió que se podían comparar las lenguas entre sí y se da origen de la filología comparativa o gramática comparada. Se resalta el trabajo de Franz Bopp en 1816, quien estudió las relaciones que unen el sánscrito, el germánico, el griego, el latín y otros idiomas. Por otra parte, hablemos algo sobre la evolución de la lingüística. Y en esta oportunidad comencemos por la antigüedad. La lingüística en la antigüedad, con una perspectiva occidental, se dice que el lenguaje está ligado al tema de Dios y el tema sobre el lenguaje está unido con el estudio del hombre. Por su parte, en la India, sus estudios a la lengua tenían relación con sus ceremonias religiosas. Estudiaban la fonética de las sílabas, el estudio morfológico incluía separar las palabras en raíz y afijos, y en la sintaxis se estudiaba la posición de la palabra, y en la semántica se estudiaba el significado de la oración. Podemos también agregar como dato curioso que Panini fue el primer gramático del cual se tiene conocimiento, y además que el sánscrito era la lengua perfecta en la cual se realizaban los estudios. En Grecia tenemos a Platón, quien creía que el nombre de las palabras era convencional y distinguió el sustantivo y el verbo. Aristóteles estableció otras categorías gramaticales y creyó en el signo arbitrario. Y los estoicos distinguieron las 8 categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre, verbo, adverbio, interjección y preposición, y creían en el origen natural de las palabras. En Roma, fue una imitación de la griega, y destacamos a Marco Terencio, que fue el más original de los gramáticos, Remio Palemón, que tradujo toda la obra completa de Dionisio de Tracia, Quintalino, que consideró el estudio de la gramática previa a la oratoria, y Prisciano, que estudió la fonética, morfología y la sintaxis. Vamos ahora para la Edad Media, y en la Edad Media el estudio fue gramatical, y resaltamos a Severino Boecio, con el que tradujo la obra de Aristóteles, Isidro de Sevilla, que escribe sobre la etimología, Roger Bacon, escribe la Suma Gramática, y Dante, que defiende las lenguas vulgares. Ahora, entrando en el Renacimiento, en el siglo XV al XVI, se vuelve otra vez el interés por la gramática griega. La gramática deja de ser un patrimonio exclusivo del latín y se estudia la lengua racionalmente, se da con el uso de la lógica. Para el siglo XVII, el perfeccionamiento creciente de la fonética y el aumento de los estudios racionalistas sobre las lenguas vulgares. En el siglo XVIII se multiplican los estudios sobre el lenguaje. Surge la tesis que la lengua es creación humana y además son más frecuentes las comparaciones entre las lenguas. Para el siglo XIX se estudió la lengua desde un punto de vista diacrónico. Se intentó hacer el estudio del lenguaje una ciencia. El pensamiento gramatical latinoamericano estaba representado por el señor Andrés Bello. Ya entrando en el siglo XX, resaltamos una escuela idealista con el señor Benedetto Croce, que decía que la lingüística es una ciencia del espíritu y no natural. El lenguaje es una actividad interna y externa. Resaltamos también el trabajo como en la escuela estructuralista del Círculo Lingüístico de Praga de Feynman de Saussure, que nos dice que el estudio de la lengua desde una perspectiva, se estudió
la lengua desde una perspectiva gramatical y estilística. Estudiaron el lenguaje desde el punto de vista sincrónico y diacrónico, y la lengua funciona como un sistema. En la Escuela Estructuralista del Círculo Lingüístico de Praga se resalta el trabajo de Luis Hempel, que decía que su mayor aporte, el mayor aporte de este señor fue el intento de construir una teoría general del lenguaje aplicable a todas las lenguas, y se elabora una nueva teoría fonológica. Ahora los norteamericanos Frank Boas y Edward Sapir se interesan por las lenguas amerindias e impulsan un desarrollo del estudio morfológico y la sintaxis. Resaltamos también la gramática generativa y transformacional del siglo XX con el señor Noam Chomsky, que introduce la semántica de los análisis lingüísticos. Afirma que todo hablante posee la competencia de su lengua que le permite comprender oraciones nunca oídas, y sostiene que todo el hombre posee la capacidad innata de adquirir el lenguaje. Ahora bien, vamos a ver las diferencias entre filología y lingüística. La filología estudia una lengua fundamentada en el análisis crítico de los textos en esa lengua. Por otra parte, la lingüística estudia una determinada lengua como un fenómeno, no necesariamente para aprenderla. Debemos dejar claro tres conceptos: lenguaje, lengua y habla. El lenguaje es una facultad exclusivamente humana que posibilita la construcción de relaciones sociales a través de la producción discursiva. Por otra parte, la lengua es un conjunto de formas orales y escritas que sirven para la comunicación entre personas de una misma comunidad lingüística. El habla es el medio oral de la comunicación, la expresión individual de la lengua. Entonces, sabiendo esas tres cosas, podemos hacer nuestra relación. En conjunto, el lenguaje es la herramienta material del pensamiento, y este se expresa a través de sistemas de signos, que en este caso sería la lengua, para crear una expresión individual de la lengua, construyendo la comunicación. Espero que todo haya quedado bastante claro. Muchísimas gracias.